Permítanme presentar a ustedes a Judith, eh, quien está en este momento haciendo su doctorado en Francia, en la Sorbona. Eh, Tengo el gusto y el honor de ser su cotutor. Su tesis es sobre un antiguo maestro, eh, Jean Etienne Marie, alguien muy involucrado con México, en la medida en la que eh, fue, digamos, uno de los principales promotores de la obra de Julián Carrillo, a tal punto que en la Escola Cantorum, donde él era profesor y donde lo conocí y formó a varios mexicanos, eh, había instrumentos microtonales de tercios de tono y creo que sextos de tono. Nunca los toqué en la época en la que yo era estudiante, porque se acostumbraba en aquella época a burlarse de Julián Carrillo, que era lo más común. Con el tiempo, Jean Marie demostró haber tenido razón, dándole la importancia debida al trabajo teórico y creativo de Julián Carrillo, y hoy se asocia de manera indispensable, indisoluble también, la obra de Julián Carrillo a la de su más importante estudioso, que es Jean Marie. Y Judith estudia el vínculo entre Jean Etienne Marie y la escuela mexicana de composición sobre la cual influyó eh, él mismo y en quienes intentó impulsar el conocimiento de Julián Carrillo. Eh, Creo que hasta ahora hay muchas resistencias al respecto, que Carrillo es alguien que no sabía defenderse solo, eh, era un hombre muy exagerado y no hizo eso mucho bien a su figura, si bien su búsqueda de divisiones microtonales es la que llegó a la mayor pulverización, digamos, de los intervalos, de los tonos, y eh, bastaría con eso simplemente para reconocer su aportación fundamental al estudio y al desarrollo creativo del continuo. Si alguien tocó por primera vez el continuo en música, fue Carrillo. Eh, Eso es, digamos, un hecho importante. Ahora, Judith viene en esta ocasión invitada para hacer un trabajo distinto. Se les pidió a todos ustedes descargar una obra mía que se llama Solo para uno, muy propicia para estos tiempos de crisis en los que se mira más bien hacia adentro y en particular hacia la oreja, eh, para tratar de entender el mundo auditivo. Entonces, es un privilegio tener aquí a Judith Romero, quien hará su presentación y la dejo en las mejores manos, que son las de ella, y en los mejores oídos, que serían los de ustedes. Bienvenida, Judith. Ay, doctor Estrada, muchas gracias, Julio. Te agradezco Julio, muchísimo sí. la presentación y antes que nada debo decir que es para mí más bien el honor de que tú puedas codirigir el trabajo, de que tú estás dirigiendo mi trabajo de una manera excepcional. Agradezco mucho que me abras este espacio para que yo pueda realizar esta partitura. Hasta donde yo he investigado, creo que es la primera partitura hecha por un mexicano, una partitura verbal. Y realmente me parece que esta experiencia es como tú dices. ¿Quién lo iba a decir? No lo habíamos discutido tú y yo hasta ahora que cae muy bien esta partitura que se realiza en este momento de confinamiento. Me parece de verdad una coincidencia increíble. Y a los demás participantes, alumnos, estudiantes de la UNAM, les agradezco muchísimo que pues ahorita se presten a esta experiencia, se los agradezco mucho. Yo brevemente les digo, soy Judith Romero Porras, soy poblana, estudio en el Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Trabajé durante varios años en el conservatorio y después tuve la oportunidad de ir a Francia para hacer una maestría primero. Ahí es donde me intereso precisamente en la vanguardia, no solamente europea, pero sino mexicana. Y el doctorado, y la maestría, perdón, me ayudó mucho precisamente para entrar en el tema del doctorado, que se volvería un tema apasionante y que cuando yo empecé mi primer año de doctorado contacté
a Julio y muy amablemente, sin pensar realmente que aceptaría, pero tan amablemente aceptó que después esta aventura del doctorado me ha llevado por caminos inusitados. Realmente te lo agradezco mucho, Julio. No sabría cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, lo que has hecho por esta tesis y sobre todo para mí es muy importante rendirle un justo homenaje a Jean Marie, quien tanto trabajó por la teoría microtonal de Julián Carrillo y sobre todo quien fue un mentor para, no solamente para ti, sino para muchos músicos mexicanos y que pues en eso me especializo, en la vanguardia que para mí comenzó desde los años 50, 60, incluso 40, lógicamente con la llegada de Rodolfo Halter y que se va gestionando, pero que ya en los años 60 se consolida, hasta donde yo he podido investigar de alguna manera con Janet Marie, quien viene y quien da estos cursos, estos seminarios en el año 66 y 68. Entonces, pues, les quiero decir a propósito brevemente de esta experiencia. Eh, elegimos y agradezco nuevamente, Julio, que realmente me hayas dado la oportunidad de analizar esta obra. Solo para uno es una partitura verbal. Muchos de ustedes ya descargaron la partitura, ya tienen las instrucciones y lo que quiero decirles solamente brevemente es que puesto que se trata de una partitura verbal, solo para uno de 1972, representa para mí como musicóloga investigadora un desafío mayor que es precisamente el análisis. Más allá del análisis de la génesis de la obra es una invitación a viajar al interior del mundo sonoro de cada uno. Y la sola evidencia que yo, después de haber reflexionado de cómo iba a abordar esta obra en mi tesis, para mí la única evidencia que puedo recolectar es los comentarios que ustedes puedan hacerme después de viajar a ese mundo interior. Es un mundo subjetivo pero real que puede solamente expresarse y el único instrumento que yo encontré es a través de la palabra. Entonces, les propongo precisamente como metodología que ustedes sigan las sugerencias dadas en la partitura. Y es una partitura que algunas son cosas precisas, otras son cosas abstractas, pero lo que me interesa para mí es cómo se realiza al interior de ustedes a través de la experiencia vivida de la imaginación. Como dice Julio, que están asociadas con el regreso a la memoria y a la percepción y al oído. Entonces, estos resultados lógicamente los voy a obtener, les voy a subir al chat un cuestionario de 7 preguntas. Ustedes son libres de contestar y no habíamos pensado que esta partitura, cada sugerencia puede tomar alrededor de 1 minuto. Visto que son 27 sugerencias, son 27 minutos más o menos, 30 minutos, y después yo voy a subir al chat este cuestionario. Pueden poner su nombre completo si ustedes quieren que aparezca en la tesis, si no, puede ser anónimo como ustedes gusten. Y pues precisamente creo que esta partitura constituye es un hito precisamente en la composición de México porque es una invitación a la co-creación y que precisamente esa es la razón de ser de la obra, precisamente una co-creación entre el creador y el que va a vivir esta experiencia. Entonces, sin más preámbulos, los invito, por favor, a que ustedes vayan siguiendo cada sugerencia. A ver, Julio, voy a tomar el tiempo más o menos. Son las 5:18. 5:18, tomamos el tiempo. Yo creo que les damos 27, 30 minutos. ¿Cómo ves, Julio? Me parece muy bien. Se me olvidó advertir a todos que esta sesión va a durar aproximadamente 1 hora, de tal manera que a eso de las, ¿qué será? 6:15 concluiríamos. ¿Te parece bien, Judith? Exactamente. Sí. Sí, porque yo Muy voy bien. a subir en cuanto ya hayan terminado de haber hecho las sugerencias, de haber realizado las sugerencias de la partitura verbal. Yo ya voy Sí. a subir como por ahí de 5:45 o 10 para las 6, subo el cuestionario y los que ya se sientan listos de contestar van a poder explayarse hasta 6:15. En la hoja que les voy a mandar del cuestionario, ahí viene mi correo electrónico. Les pido por favor que me lo envíen para que yo también tenga esos resultados y ya pueda integrarlos a la tesis. Una, Entonces, una sola consideración. Después de esta sesión con Judith pasaríamos a revisar a aquellos estudiantes que todavía no han sido entrevistados respecto a su forma de crear y ya después de eso
trataríamos de entrar al caso de cada uno en particular, es decir, a casos específicos de cómo crea cada quien aquello que crea. Muy bien, gracias Judith. Todo Gracias, el tiempo es tuyo Julio. y los demás. Entonces, vamos a empezar. No quiero interrumpirlos más ni hablar más. Nada más quisiera saber si tienen todos la partitura. Si tienen la partitura, por favor, levanten la mano o me ponen un like. Sí tengo la partitura, ¿eh? Discúlpeme, me gustaría preguntar si con partitura se refiere a este PDF de solo para uno. Exactamente. Una Ok. consideración. Qué bueno que preguntaste. Gracias. Mira, perdón. Quiero también otra consideración a tomar en cuenta, por favor, es que quisiera que leyeran las sugerencias en español. Me interesa mucho también lo que es el metalenguaje y cómo influye el metalenguaje en el desarrollo precisamente de la concepción de la obra. Por eso sí quisiera, por favor, que solamente leyeran las instrucciones. Viene una instrucción por página en español. Después, lógicamente, este experimento lo haré con grupos de composición en Francia. Por eso sí me interesa que los que sean nativos, su lengua materna sea el español. Así es que pues pueden empezar y quien tenga dudas me puede escribir al chat para que no interrumpamos esta partitura verbal porque necesitan ustedes silencio para concentrarse en ese trabajo. Se los agradezco mucho. Con este mensaje último, Judith, entiendo que ya concluiste. Sí, Julio, Bueno, muy exactamente. bien. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias a todos los participantes. No, nada que agradecer. Quisiera agregar aquí algo porque es interesante que haya escogido este texto. Normalmente, bueno, en el Lacremus rara vez refiero a mi música, a menos que sea totalmente indispensable. En esta ocasión me parece indispensable ya que Judith hace una referencia a esta obra. Eh, Daré los datos más elementales. Esta obra la presenté en el Festival de Darmstadt de 1972. Acababa de nacer mi hijo Julián y yo propuse una composición colectiva. A todos los compositores, éramos cerca de 20 compositores en los cursos de Darmstadt. Daban clases Stockhausen, Ligeti, Xenakis, Lachenmann y Kagel. O sea, era un espectro bastante rico e interesante. Entonces yo propuse hacer esa composición colectiva, fue el que dirigió, digamos, el proyecto y al final, mi idea era, y la proposición era, cada quien coloque su partitura, fragmentos de sus partituras en las paredes de los corredores de la escuela en la que se realizan los cursos de Darmstadt. Y los intérpretes, entre tal hora y tal hora, yo creo que era aproximadamente una hora la duración, recorrerán los pasillos e irán tocando lo que encuentran en las paredes, como un laberinto. Eh, este, este proyecto se llevó a cabo junto con una colaboración electrónica de un compositor inglés, David Gellhorn, quien hizo un dispositivo para que lo que se tocara en un salón pudiera escucharse en todos los demás salones. La obra se ejecutó y fue, digamos, exitoso. ¿Qué es lo que yo hice? Aquello era un desastre, pavoroso. El desastre era que se escuchaba música por todas partes y de todos modos y por todos los instrumentistas. Los instrumentistas, sobre todo flautistas, violinistas, violistas, trompetistas, trombonistas, hasta tubistas, tocaban aquello. Y me sorprendió que al final de los cursos de Darmstadt se nos premió a David Gellhorn y a mí por este proyecto. Se dio el premio Kranischer de Darmstadt, que es el premio que se da cada año, y yo decidí no aceptarlo porque lo que había hecho Gellhorn, a mi parecer, era tan solo un dispositivo y no tenía mayor valor creativo. Lo rechacé y él fue el premiado de ese año, lo cual no me arrepiento para nada. ¿Cuál es el origen de esta obra? El origen es que en la época en la que yo estudiaba justamente con Jean-Étienne Marie,
los años 67 a 69, descubrí la existencia de John Cage. Eh, yo estaba en el conservatorio con Messiaen y con Marie en la Escuela Cantorum. Y apareció esta figura tan curiosa de Cage, tan liberal, en la que decía que todo podía ocurrir en el silencio. Yo pensé que no todo. Por eso escribí estas sugerencias. ¿Qué es lo que se puede hacer ante el silencio? Para Cage cualquier cosa, para mí no. En 1972, justamente en agosto, en julio y agosto, se hizo el Festival Internacional, el Carnaval Internacional de Música Experimental y fui invitado en Londres, justo después de Darmstadt, y ahí estaba Cage. Y yo tenía ya la partitura, es decir, esta partitura verbal que ustedes tienen. Y le dije a Cage, mire, esto es lo que yo pienso que se puede escuchar en silencio. Y Cage dijo, oye. Dije, bueno, la obra es una reflexión en torno a su idea del silencio. Oye. Dije, bueno, la obra está dedicada a usted. Me dijo, oye. Dije, no, la obra no está dedicada a usted, devuélvame el manuscrito, no la merece. Me retiré y ahí fue el final de esa conversación. Eh, me pareció inútil esta actitud teatral de la filosofía zen en Cage para manifestar una reacción respecto de alguien que le hacía alguna observación constructiva a partir de su propia proposición de percibir en el silencio lo que haya y pensar que eso sea música. Esa es toda la historia. Efectivamente, en el tiempo en que yo estuve con Jean-Pierre Marie, abandoné la clase, lo mandé a la chanson, eh, porque veía que todo eso estaba muy fijado a las tradiciones, a tradiciones. Sin embargo, para mí, Cage era una revelación que concluyó en el momento en que lo conocí. Ese es todo el dato, en fin, hasta ahí llego. Perdonen que me haya tomado casi 10 minutos de esta presentación. Eh, pues yo creo que debemos de agradecerle a Judith su trabajo. Me parece muy interesante las preguntas enviadas. Eh, Será muy interesante también observar qué responden. Yo diría que es importante que respondan ya porque Judith tiene este trabajo como una reflexión dentro de su tesis, ¿no? Sí. Sobre Jean-Pierre Marie. Bueno, pues Judith, muchas gracias. ¿Alguna reflexión que quieras hacerte final para cerrar la sesión? Es que pues les agradezco muchísimo el haber participado, agradezco mucho a Julio por esta oportunidad, agradezco también a Itziar, Fadrique por haber organizado y haber prevenido a los alumnos. Y para mí la única reflexión es que para mí será muy interesante desde una perspectiva de metalenguaje eh, recabar la información, los resultados y espero, Julio, que evidentemente con tu bendición podamos sacar adelante bueno, esto es parte de mi tesis, pero que aparte sea también una oportunidad para que se publique. Creo que es muy importante que esta partitura sea conocida. Creo que no es conocida hasta todo lo que yo he investigado y creo que necesita tener un lugar preponderante porque es una de las partituras verbales poco conocidas y que yo creo que es la primera precisamente creada en México. Entonces, creo que necesita que le demos su valor, su justo valor y pues los resultados que yo recabe, espero que sean no solamente para mi tesis, pero sino que sea para el resultado de un artículo, que lógicamente pues coordinaré con Julio. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Julio. No, muchas gracias a ti. Ya sabes, puedes continuar aquí, aunque sabemos que Claro, son las la 1:27 de la madrugada allá en París. No, tú estás en Puebla. sí, Bueno, así es que pues los ves, ya no tienes más remedio. Bueno, puedes claro. retirarte a hacer una siesta poblana o quedarte aquí con todo gusto. Me Sí. quedaré con mucho gusto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, bienvenida de nuevo, Judith. Gracias, gracias, Julio. Pues. Bueno, quisiera yo eh, explicar, veo que quien se integró hoy, y también Judith,
que las sesiones de este semestre son en torno a cómo creo lo que creo. Dicho de la manera más simple, pero revisando cómo cada quien aborda el proceso de crear su obra. Habíamos visto algunos casos y quisiera abordar aquellos que están faltando. En la sesión pasada, no sé quiénes nos faltaba revisar. Si por favor pueden hablar, el primero que hable será el que tiene la palabra. ¿Quién faltaba de los que están Yo. desde el inicio? Diego Jiménez, muy bien. Sí, a ver, me falta detallar, eh, digamos que una sección, pero puedo leer lo que llevo. Ujú. Y Te bueno, falta detallar una sección de lo que estás trabajando. sí, porque tengo entendido que es un texto que vamos a hacer a lo largo del semestre, ¿no? Sí, exactamente. Ok, entonces, Tomen nota quienes no han estado para que entiendan de qué se trata. ¿Ok? Bien, sigue, perdón, Diego. ok, bueno, entonces, ¿cómo creo lo que creo? Me es muy difícil contestar algo en específico a esto, pues el proceso de cómo he ido creando mis obras ha ido cambiando con los años y es apenas que empiezo a poder hablar de algo en concreto. Al principio dejé que mi proceso fuese guiado bastante por la intuición y así seguí durante muchos años sin observar el proceso mismo de manera objetiva. Sin embargo, hay tres cosas que se han mantenido prácticamente intactas desde el inicio y que están íntimamente relacionadas. La primera es que la mayor parte de las veces empiezo por una historia, supongo que por mi gusto, afinidad y cercanía con el mundo literario y cinematográfico. La segunda es que casi siempre mis obras las creo interpretando, y por lo mismo, cuando se ejecutan, tengo la necesidad de participar activamente, ya sea tocando o dirigiendo, porque si no siento que algo falta, como si la figura de compositor, intérprete, escucha fuese indisoluble. Necesito vivir cada uno de esos tiempos en carne propia, así que muchas veces, cuando estoy inmerso en el proceso creativo, reviso tal o cual parte, las toco o las canto, después las grabo y posteriormente las escucho tratando de llegar con la perspectiva más fresca posible. Es un vaivén entre cada uno de estos tiempos y hasta que cada uno de ellos logra convencerme es que dejo de modificar cosas o decido terminar la obra. La tercera tiene que ver con algo que casi siempre ha estado presente y que conscientemente omitía hasta obras más recientes por no saber cómo materializar, por lo menos en el mundo físico, el espacio. Creo que la necesidad de participar interpretando mis obras proviene de cómo inició mi inquietud musical. Cuando tenía unos 7 años vivía con mi madre en Puerto Vallarta. Ella es músico lírico y en ese entonces formaba parte de un grupo de música latinoamericana. Como no tenía con quién dejarme cuando tenía ensayos, me llevaba con ella. Así que al principio solamente me quedaba sentado escuchando muy atentamente y observando lo que hacían. En uno de esos ensayos, el director del grupo notó que yo tenía la inquietud de estar haciendo sonido con ellos. No recuerdo si fue porque yo estaba dando zancadas o manotazos sobre mis muslos o en la silla en la que me sentaba, pero al percatarse de esto me pidió que me integrara a tocar con ellos. Primero me dio una sonaja con pezuñas de un animal que no recuerdo el nombre, luego me dio un bombo, luego un güiro, y así me convertí en el percusionista del grupo por accidente. Desde entonces mi recorrido ha estado estrechamente relacionado con la interpretación. De hecho, la primera obra que compuse la hice por la necesidad de tocar otra cosa, pues no sabía leer música y tampoco sabía nada de teoría. Entonces dependía de mi memoria para tocar aquellas canciones que ya sabía o de mi intuición para crear y en consecuencia poder sonar otras. Lo que me guiaba era la historia que quería contar y que muchas veces tenía que ver con lo que estaba leyendo en ese momento, así como la curiosidad de los sonidos que podía generar, aquello que sentía y la memoria de la música que me gustaba. Después, cuando tenía unos 13 años, descubrí que mi padre tenía un micrófono de los que se utilizan para grabar sonido directo en cine. Para mí fue una revolución por tres cosas en específico. La primera es que me brindó la posibilidad de poder retener aquello que creaba, pues no fue sino hasta 2 años después que empecé a leer música.
La segunda es que pude tener una perspectiva aislada como escucha y por lo tanto logré percibir que el tiempo psicológico se comporta de manera muy distinta en cada uno de los tres partícipes del fenómeno musical: compositor, intérprete, escucha. La tercera fue que gracias a la curiosidad por grabar descubrí la grabación multipista y en consecuencia pude yo mismo tocar, grabar y sonar varias partes al mismo tiempo. En cuanto al espacio, hay tres factores que contribuyeron a que tomase conciencia de él en mi adolescencia, independientemente de que es algo que solo hasta años recientes he podido incorporar en las obras pensadas para tocarse en vivo. Cuando tenía 9 años, tuve que irme a vivir a casa de mi abuela en Querétaro. Por lo tanto, ya no pude seguir tocando en el grupo de música latinoamericana. Pero gracias a esto, conocí al maestro de música de la primaria a la que llegué. Él venía del mundo de las estudiantinas y gracias a esto empecé a tocar la guitarra. He de confesar que tocar las canciones de estudiantina no me encantaba, pero era mi manera de seguir haciendo música. El maestro se daba cuenta de que yo tenía la inquietud de tocar otras obras, así que a otro compañero y a mí nos enseñaba obras para guitarra sola. Por otro lado, la naturaleza misma de este conjunto, es decir, la estudiantina, tiene mucha libertad en el movimiento físico. Los músicos amarran sus instrumentos a su cuerpo y tocan las canciones de memoria, por lo cual no dependen de un atril de partituras y en consecuencia pueden tocar caminando. Me fascinaba ponerme en medio de la estudiantina de la escuela porque el sonido me llegaba de todos lados. Esta misma fascinación por el sonido envolvente la replicaba cuando estudiaba las obras para guitarra sola, lo que me lleva al segundo factor. En casa de mi abuela hay una alberca que afortunadamente siempre ha tenido el desagüe descompuesto y por eso mismo siempre ha estado vacía. Esa era mi sala de ensayos y de conciertos y el lugar en el que compuse mi primera obra. Me fascinaba tocar ahí porque el sonido de la guitarra y mi voz se amplificaba de manera natural, pero sobre todo por los rebotes extremos del sonido. Nuevamente el sonido me inundaba y me llegaba por todos lados. El tercer factor tiene que ver con la grabación multipista también, porque descubrí la perilla de paneo y es ahí cuando hice plena conciencia de la importancia de la focalización del sonido. Me es importante hablar de todo esto, porque la manera en la que creo mis obras ahora es una conjunción y un vaivén entre todo lo expuesto anteriormente. Lo que ha sido el germen, por así decirlo, de las obras de las cuales me siento más satisfecho, ha sido la cuestión sobre las historias. Todas ellas tienen en común que abrevan de temas extramusicales o extrasonoros, por lo menos no de manera tan directa en la mayoría de los casos. Les llamo historias y no imaginario porque no en todas ellas la raíz proviene de algo que imaginé, digamos, en su naturaleza más pura, sino que algunas derivan de algún libro o de alguna vivencia y el imaginario es consecuencia de esto. Y bueno, aquí tengo más cosas, pero es un lío todavía. Bueno, muy bien. Muy bien, Diego. Me parece bastante completo tu modo de describir eh, esta experiencia. Aquí lo tengo, anoté algunas de las ideas básicas, ¿no? O sea, esta idea de que está cambiando con los años. En efecto, en todos ese mismo proceso cambia con los años, a menos que nos estanquemos. Eh, yo debo decir que es importante que cambie porque constituye un reto el buscar y el encontrar, acaso, soluciones. Y constituye también un reto el abandonar aquello que uno conoce para eh, explorar lo que todavía no se entiende bien. No entender bien algo no quiere decir eh, que sea una visión negativa de, de quien lo está viviendo. Al revés, me parece que es importante no entender del todo. El hecho mismo de que tú estás aquí hablando de algo que todavía no está completo, que vas entendiendo gradualmente, ilustra mucho la misma idea, ¿no? En tu caso, estás hablando de la intuición, luego dices que hay una historia o imaginario, aunque no le llamas imaginario, pero está bien. Una historia, ¿por qué? Pues porque hay una narración de una secuencia de eventos que puede ser figurativa o abstracta, como dirían los pintores, ¿no? Y la otro punto es que estás diciendo
que ejecutas para vivir la idea. Es una muy buena frase. Es decir, aquello que está todavía en la mente, que está como una abstracción, que está gestándose, eh, todavía no existe como vivencia. Y cambiar del imaginario a su vivencia es un paso en verdad fundamental. Si en el momento en que uno pasa de la idea a la realidad, o de incluso de la imaginación, de la historia, de la intuición, de lo que se quiera, del proyecto, a escucharlo en la realidad, puede haber una auténtica revelación. Y cuando dices, escucho el resultado hasta convencerme, quiere decir que tienes la opción ahí de corregir o de grabar en tu mente lo que estás produciendo hasta que te parezca convincente, como lo dices. De tal modo que el mismo proceso de conversión a la realidad, de la imaginación a la realidad, ese paso fundamental en en el crear, es el que te está acercando al significado de la futura obra. ¿Qué tanto significa? ¿Qué tanto es tuya? ¿Qué tanto pertenece al pensamiento que conoces hasta ahora? ¿Qué tanto apropias tú de eso que conoces? ¿Te apropias de eso? ¿Qué tanto hay tuyo? ¿Qué tanto en eso que es tuyo reconoces, identificas aspectos que a lo mejor no habías identificado hasta entonces? Son parte, sin duda, de ah, de la idea y su realización, su conversión. Luego hablas de la materialización y hablas del espacio, pero vayamos a la materialización. Quiere decir que aquello es parte también de la reflexión que hago hace un instante. Materializar quiere decir lo voy consiguiendo, lo voy poniendo en términos de materia, de cómo suena, a qué suena, con qué suena. Y algo que me llama la atención y parece interesante, perdón, me están llamando en este momento, ya. Algo que llama mucho la atención es que has hablado de sin escritura todavía. Es decir, que hay una dependencia de la memoria. La memoria juega un papel fundamental en todo esto, porque lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando en la imaginación, parece tener un tiempo propio, pero cuando volvemos a escucharlo, ya pertenece a nuestra memoria. Es más, cuando estamos inventando, creando una música al instante, hay una conjugación entre el tiempo que está corriendo y la memoria que va quedando de lo que estamos imaginando. Ese vínculo entre tiempo y memoria es uno de los aspectos más enriquecedores de la vivencia o de la experiencia de crear música. ¿Hasta qué punto dejo que corra el tiempo por su cuenta, sin supervisión, sin mayor atención? ¿Y hasta qué punto mi atención vigila a dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esta idea de estar vigilando, ¿qué es lo que está haciendo el tiempo? ¿Qué tan auténtico es ese tiempo si no es revisado? ¿Qué es lo que lo revisa? Nuestra percepción. ¿A dónde queda esa revisión? En la memoria. ¿Qué tanto nuestra memoria retiene aquello que más le gusta, le interesa, le atrae, le convence? Ese es parte del diálogo entre tiempo y memoria que ocurre en el proceso de crear. Luego ya estás hablando de cuestiones más técnicas, como el uso de un micrófono, ya como escucha, sabes que puedes grabar, eh, y poder observar aquella materia y cómo se mueve. Esta es una posibilidad que
la música contemporánea tiene, pero que no deja de compartir con la música antigua. Mozart era capaz de ejecutar su obra, de observarla, de escucharla, o también de escucharla mentalmente, de ejecutarla mentalmente, y de seguirla en todo el proceso hasta que estaba convencido de su finalización, de su versión final. En el caso de Mozart era posible porque la música era muchísimo menos complicada, por más que él haya desarrollado eh, operaciones sublimes con la música, las operaciones de combinatoria eran bastante elementales, lo cual permitía mayor sublimación. En nuestra época tenemos tal cantidad de información que la sublimación es muy poca, al punto de que la música actual resulta ser poco interesante, poco atractiva para la percepción. Tiene visos de parecerse a la música, pero muchas veces es desde el posturismo hasta la falta de talento. Puede haber otros elementos de interés en medio, pero como nosotros somos espectadores de todo lo que está ocurriendo y todos los productores son visibles, audibles, reconocibles, tenemos que estar atentos a ver lo que pasa, tanto como podríamos estarlo con nuestro propio tiempo y nuestra reflexión sobre este. La otra y final idea es la del espacio, que te parece nuevo. El espacio es un elemento poco usado en el periodo veneciano de Gabrieli, la familia Gabrieli, se recurrió con harta frecuencia al espacio, utilizando los juegos antifonales, los juegos con grupos que rodeaban a la gente en la plaza de San Marcos de Venecia, con metales, y se podían producir nuevos modos de escucha, es decir, una escucha en la que no todo está concentrado, donde no todo parte de un foco, sino que hay una audición multifocal, con lo cual hay una mayor división de la información y por lo tanto una menor síntesis o una síntesis distinta de aquella que haríamos al compactar todo en un solo bloque. Esta idea la ilustras bien, Diego, al hablar de la estudiantina, como una experiencia en la que el sonido se mueve, te envuelve, se aleja, se acerca, viaja, vamos. En fin, esta es mi reflexión respecto de lo que tú has expuesto, Diego. ¿Algún comentario? No, muchas gracias. Yo No. tenía la duda de si no se está volviendo, digamos, como demasiado anecdótico en el sentido de estar contando muchas cosas de la infancia y todo eso, pero creo que para mí era importante, o sea, como que no sabía por dónde empezar para llegar al punto de cómo es que creo ahora, Mm. porque al final es una un intercambio, o más bien más que un intercambio, un vaivén y una sumatoria de aquellas cosas que sí me han funcionado. Y bueno, no sabía qué tan anecdótico puede ser el texto, o si es así como más, mira, ya habla de cómo creas ahorita, ¿no? No, me parece muy bien lo que has expuesto porque abarca muchos aspectos. El que sea anecdótico está bien, no importa, puede serlo. Eso se depura. La cosa es que al ser anecdótico, pues tienes referencias muy claras que pueden ser útiles a los demás. Muy distinto de hacer una exposición abstracta en la que parecería que estás, digamos, intentando resumirlo todo sin exponer demasiado cuáles o cómo fueron las vivencias que tuviste. A mí me parece muy útil esa descripción de las vivencias. Algo de lo que no has hablado es la escritura. Ah, justo ese es parte de los párrafos que tengo un revoltijo, Ujú. porque justamente pues es en parte como
ansiedad por como era músico lírico y no sabía escribir y entonces yo decía, pues bueno, hay que aprender en algún momento, ¿no? Y eso mismo me lleva a entender el proceso creativo también desde otra perspectiva, pero también por otro lado me deja con muchas preguntas, incluso a cuando terminé la licenciatura, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso es lo que tengo un revoltijo ahí, por eso ya no quise continuar porque tengo que ordenar todo eso. ¿Cómo observas la escritura desde ahí? Porque la escritura, eh, curiosamente no la mencionas, pero tiene que tener algún peso en ti y puede ser que esa parte todavía no está muy resuelta, puede ser que la tengas resuelta y no te parezca importante aludir a ella. ¿Podrías reflexionar un poco sobre eso? Sí, no, de hecho, sí es muy importante. Em, digamos que lo que llevo ahorita es que cuando tenía alrededor de 10, bueno, como 14 años, es cuando empiezo ya a empezar a entender, digamos, el código, más bien a aprender el código musical. Y obviamente eso también viene aunado a entender la música desde el sistema. Y obviamente eso influye mucho en en la manera en la que empiezo si se quiere, componer, ¿no? Porque llega un punto en el que yo digo, bueno, a ver, no sé, me gusta la música de Police, me gusta la música de los Doors, me gusta la música de Telemann de Bach. De hecho, hay un párrafo ahí en el que en el que describo los juegos que hacía de pequeño, sobre todo con música que después entendí que tendía tendencia contrapuntística. Entonces, cómo mi necesidad por entender aquella música que me gustaba desde pequeño, eh, me lleva a estudiar fuertemente cómo es que está construida, ¿no? Como si, ok, vamos a hacerle un, un zoom a aquello que escuchaba. Y luego va a venir, digamos, lo que estoy pensando es a partir de eso, las cosas que me deja y luego cómo es que, o cómo le hago cada vez más caso a aquel germen de la historia, ¿no? Que ya empecé a hablar ahorita un poco de eso. Ujú. Es más o menos lo que tengo planeado para lo que... Yo creo que aquí hay algo que se destaca. Uno, la influencia que tienen en ti todos los recursos tecnológicos, ¿no? Es decir, el micrófono, la grabación, el paneo que acabas de describir, acabas de decir ahora el zoom sobre aquello que pensaste, eh, dan la idea de que tu acceso a la música es parte de una nueva forma de entenderla, no a través de la escritura necesariamente, sino a través de la tecnología. Sí, o sea, es que lo que me parecía importante, por ejemplo, de mencionar eso es que el mismo, como no tenía, antes del micrófono, las canciones, digamos, que creaba, ahorita se perdieron, ¿no? O sea, yo sé que las hice porque recuerdo que las hice y que las llegué a tocar a mi papá, por ejemplo, pero no se perdieron y porque dependía de mi memoria, no había manera de retenerlas, ni de registrarlas, ni de pues sí, retenerlas. Entonces, cuando encuentro el micrófono, al no saber todavía cómo notarlos, pues para mí fue muy importante, además de que yo solo podía replicar varias capas de sonido, o sea, una banda de uno solo, pues, como suele decirse.
Una banda quiere decir una cinta, una pista. No, me refiero a un grupo de varios elementos en los que Ah, no dependo o sea, yo mismo puedo grabar y luego regresar y volver a grabar y encima de eso poner otra cosa y entonces tengo tres partes que yo podía hacer solamente yo. sí, me refiero a eso, a la pista. Es decir, Ah, sí, sí, entonces sí, sí. nuevamente está esta idea de el vínculo más estrecho es con la tecnología. O sea, piensas, el modo en el que tú estás creando tiene que ver con la experiencia que has adquirido mediante el uso de tecnologías, unos desde niño, otros más recientemente y otros ya que forman parte de las costumbres. Eh, y sin embargo, te acercas o no a la escritura. Esa sería una pregunta. ¿Cómo sería en tu caso o no la escritura? Eh, pues, por ejemplo, ahora lo que puedo decir de lo que hago ahora Ujú. es, obviamente, cuando descubrí los dibujos hacían, bueno, no cuando descubrí, cuando en la Cremus vi que podían ser de gran utilidad, los empecé a utilizar fuertemente, ¿no? Y también el vínculo, recuerdo una clase hermosa que hubo hace como 3 años, que estaba Itziar y estaba un cuate de un pintor. Y el ejercicio era, mira, dibuja y luego también gesticula con las manos y me llamó mucho la atención como aquello que se requería externar a los demás era muy fácilmente comprendido por el pintor que nunca había tenido una formación de músico y todo eso, ¿no? Entonces, después de este periodo de que hablaba hace rato, bueno, ya sé cómo escribir notas en el pentagrama, ¿no? Incluso eh, en la misma, durante la licenciatura, uno de mis intereses en el propedéutico era entender por qué Prokofiev sonaba a Prokofiev, ¿no? Bueno, sí, decía de eso, ¿no? Que esa clase fue muy reveladora porque yo ya llevaba ya tiempo con mis maestros que como que no cuajaban las cosas, porque por un lado, había veces que lo que se tenía que ver en la clase o se tenía que componer, yo le podía dar vuelta, por ejemplo, cuando empezamos a ver forma sonata, yo llevaba un año de haber leído El nacimiento de la tragedia de Nietzsche y cuando me explicaron la forma dije, mira, esto puede retratar muy bien aquellas conclusiones a las que llega Nietzsche, ¿no? Porque en el libro se habla de cómo la dualidad de Apolo y Dionisos son como muy influyentes o las utiliza Nietzsche para explicar la música, ¿no? Y que Dionisos es digamos que se tiende a recargar hacia Dionisos, pero también este proceso de arquitectónico o más de calcular cosas está representado de alguna manera por Apolo, ¿no? Y entonces cuando me explicaron la forma sonata, yo lo vinculé así inmediatamente y dije, en la reexposición, cuando uno de los temas se tiene que presentar en el tema, digamos, en la tonalidad original del otro tema o del tema A, yo dije, ok, va, es como si tienes estas dos dualidades, al principio las expones, luego el desarrollo es el intercambio y digamos el proceso en el que ambas partes se van eh, vinculando y este vaivén, y luego al final en el desarrollo, ok, uno de los temas cede su color, su tonalidad, pero lo que hice yo al final fue decir, ok, perfecto, sé de eso, pero el otro
le va a aportar su carácter al otro. Porque al final las conclusiones de Nietzsche, pues bueno, es un intercambio entre estos dos. Por ejemplo, digo eso porque de esa manera yo le daba la vuelta a la parte de tener que hacer, ¿no? Pero ya hacia el final ya me di cuenta de que ya no era posible porque justamente empezamos a ver cosas más eh, que te dejaban poco margen, como por ejemplo el serialismo, y eso que no vimos serialismo integral, pero ahí fue cuando dije, no, esto ya no, ni siquiera puedo darle la vuelta, o sea, simplemente no puedo. Entonces llego de repente a esa clase que comentaba de Itziar, que nos pide eso, y veo la libertad con la que el pintor ejecuta, y además nos dice también él qué es lo que hay que hacer. Y eso eh, me hizo retomar, digamos, como esa parte. Entonces la escritura la estoy dejando ya hasta el final, pero ese es el proceso de ahorita, ¿no? Ese es el proceso de ahorita, de entender primero mejor aquel germen, o entender la historia, hacer dibujos, o tal vez tener muy claro qué es lo más claro posible en la cabeza, cómo se comporta, y entonces pelearse con la notación, porque también en la notación, una vez que tienes claro eso, que es lo que me ha estado pasando los últimos años, la notación a veces es muy estorbosa. Me peleo mucho con ella porque no, no es tan dúctil como yo quisiera. Yo lo que Entonces, estoy observando aquí es que cuando estás hablando de la escritura, hablas más cerca de la tradición que de tu propia orientación a servirte de la tecnología. Yo diría que la representación mediante dibujos es analógica, algo que se conoce bien en las tecnologías de producción y reproducción del sonido o de la materia musical. Y la escritura sería la digitalización, la versión digital. O sea, convertir una analogía a un conjunto de signos representativos. Allí tienes una posibilidad de hacerte la reflexión respecto de qué escritura. Parecería ser que la escritura no te convence, lo cual no me asombra, pero todavía no está resuelto en el tema. Eh, Puse aquí una pequeña nota, un pick sketch, en la invitación que nos envió Itziar. Le pedí que incluyese la dirección para descargar el sistema UPIC Sketch que creó el centro Yanis Xenakis. Es un sistema, al parecer, bastante sencillo. Soy bastante torpe. No he podido descargarlo, no he podido usarlo. Lo tenía en mi teléfono móvil y podía utilizarlo y me parecía bastante simple, no demasiado rico. Pero si ustedes pueden, por favor, acceder a él, UPIC Sketch, se llama trozos o trazos de UPIC, Unidad Poliagógica e Informática del Centro de Estudios en Matemática y Automática Musicales, que creó Xenakis hacia 1960 y algo, o 70, ¿no? Esta versión les será quizá muy útil para explorar la creación musical mediante la analogía anterior a la escritura. Escribir directamente la música sin tener la analogía nos hace perder datos importantes de lo que podría aportar el imaginario, de lo que podría aportar un proceso mucho más espontáneo, mucho más directo. O no solamente el imaginario, sino la escucha. ¿Qué oigo? En vez de escuchar en términos de los músicos tradicionales, escucho la tonalidad, escucho el compás, escucho las duraciones, escucho los acentos, escucho los timbres,
en términos de instrumentos, o escucho las voces, o escucho la forma, todo eso que está eh, condensado en sendos tratados de escritura musical, así se llama las materias de escritura, como armonización, contrapunto, instrumentación, forma, que son las materias con las que se sintetiza el conocimiento, o mediante las que se intenta sintetizar el conocimiento musical. Todas ellas parten de esta idea de primero la escritura y dentro de ella la idea. No se puede expresar nada si no hay escritura. Ese es el precepto. Yo no coincido con ello y veo que en tu caso, Diego, está todavía en conflicto, no está todavía resuelto. Creo que está pendiente, estás todavía discutiéndolo internamente. No has llegado al punto de decir la escritura según yo quiera y según me acomode y según qué escritura, según qué método de escritura, que puede ser el propio o que puede ser la adopción del método general o la transformación de ese método general en un método intermedio que va de lo ajeno a lo propio, ¿no? Creo que, es decir, todo lo que hemos estado hablando refleja una, una indecisión todavía respecto de cómo escribes. Y es una decisión que me parece significativa y me parece muy importante que aparezca. Te, te sugiero reflexionar hondamente sobre el tema, porque probablemente eso te dé algunos nuevos horizontes, ¿no? O sea, si efectivamente estás pensando como, a partir de las tecnologías, muy seguramente podrás encontrar también formas útiles de servirte de ellas en esta parte culminante del proceso, ¿no? Que puede derivar en una escritura o no. También es posible. Mucha de la música concreta nunca tuvo escritura. Nancarrow, que hizo los rollos digitalizados toda su vida, no escribía su música al inicio. Simplemente perforaba los rollos, de acuerdo con algunos esquemas originales o iniciales que le servían. Y solo en un momento decidió incorporar la escritura y escribió todo aquello que ya había digitalizado en el rollo, es una digitalización, lo convirtió a una partitura. ¿De qué le sirvió? De material de análisis, de ver qué es lo que había hecho, qué es lo que todavía no ha hecho, qué había logrado, qué era lo que todavía no había logrado, qué posibilidades había de expandir aquello o hasta dónde, cuáles eran los límites de todo este proceso en el cual estaba inmerso de concebir la música a partir de rollos. Y efectivamente, el hecho de haber entrado a la escritura fue una apertura definitiva a su música, transformó su música para siempre, ¿no? Hasta el final. Sin escritura, ¿qué habría pasado con Nancarrow? No lo sabemos. ¿Cuánta música electrónica de Stockhausen es muy superior a toda su música vocal e instrumental? ¿Por qué? Porque ahí es mucho más libre y en la música instrumental y vocal no necesariamente es tan libre. No necesariamente. Eso pasa con muchos autores. ¿Qué tanto Xenakis era libre en su música escrita y qué tanto era muy libre en su música tecnológica? A través solamente del dibujo, de dibujos mucho más espontáneos, como ocurrió, por ejemplo, con el sistema UPIC o como ocurrió también al utilizar los recursos de la música concreta. Ahí tenemos un buen tema de reflexión y muy aplicable a tu caso. Me parece muy interesante eh, el enfoque que en general has puesto y también enviarte a una búsqueda al respecto, a ver cómo la solucionas, cómo sería tu escritura, cómo vas a, a entenderte con ello, con o sin escritura. Eso ya será tu respuesta.
será muy importante. ¿Algo más que quieras decir, Diego? No, pues nada más, muchas gracias por los comentarios. No, de nada. Para eso estamos. Ya. Eh, ¿Algún comentario breve de los demás que han escuchado esta exposición de Diego? Yo nada más quisiera hacer un comentario breve. Sí. Me pareció muy interesante todo lo que Cámara, dijiste Giselle. sobre, Tu cámara. sí, me Y Diego pareció muy también. interesante lo que decías sobre la memoria y el tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita en el ejercicio que hicimos de tu obra, yo no sabía muy bien cómo se tenía que hacer, pero bueno, fui siguiendo la partitura y escribí en un cuaderno que tengo aquí cada parte de la obra. Entonces la terminé y la volví a repasar como para ver qué había pasado o cómo había ido todo. Y entonces me di cuenta que, o sea, como que dije, ay, pero aquí yo me imaginé una cosa y ahorita que la leo es un poco diferente a lo que yo me había imaginado. Entonces, es eso que me llamó mucho la atención que ahorita tú mencionaste esto de la memoria, ¿no? Cómo la memoria vigila todo el proceso creativo, ¿no? Y cómo se va experimentando cuando la creas. En este caso, claro, es una obra que se crea en el momento y, y después cuando regresas a ella, ¿no? Ahora, y bueno, sí, y bueno, todo lo que dijo Diego me parece muy interesante. No. Muy bien, Grisel, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más que quiera participar en comentar brevemente la participación de Diego? Sería útil si alguien puede decir algo. A ver, bueno, a mí me pareció muy ilustrativo todo el contenido anecdótico que tiene el texto de Diego, porque pues es un poco más, digamos que ilustrativo y un poco más preciso a lo que se refiere cuando explica todo lo demás, ¿no? Porque nos cuenta pues de dónde surge eh, todo a lo que él se refiere más adelante, ¿no? En el texto se pone un poco más técnico. Entonces, si me pone eso, me pareció muy útil, bueno, sí, muy útil, muy ilustrativo y estuvo interesante, la verdad. A ver, muy bien. ¿Te es útil a ti, Diego, para que tu tocayo haya expuesto para tu propio desarrollo en tu exposición? O sea, de lo que Pues, vas a ir elaborando también. pues sí, me ponía a reflexionar si así, o bueno, así reflexionar un poco más e incluir algunos momentos que yo he también vivido que al momento de pues estarlos explicando puedo entender yo más otras cosas, ¿no? Que pues no sabía que también podían andar por ahí. Sí, a lo que estamos llegando es a esto, a que esta discusión sobre cómo creo lo que creo nos puede conducir a entender muchos más aspectos del proceso propio y también del proceso general. O sea, yo no he hablado con Diego de nada más allá de lo que él ha hablado. Quiero decir que lo que trato de hacer es que todo eso de lo cual ha hablado sirva de punto de partida para una reflexión general eh, que ofrezca una perspectiva lo más completa posible para reflexionar en torno de ella, para pensar, para repensar, para considerar, para entenderse quizá mejor también, y que a partir de ahí podemos entonces tener una mayor conciencia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Muchos se dirán, pero en esa clase no hay ejercicios de composición. Los alumnos no se ejercitan componiendo. Tienen razón todos los que digan esto. Yo les concedo la razón. ¿Cuál es entonces uno de los propósitos al centro de la Cremus? El que el futuro creador sea también un investigador y que el objeto de estudio sea el mismo, su propio proceso. Es eso lo que le va a dar autonomía
en vez de repetir ejercicios que ya han sido probados por generaciones y que son hasta cierto punto eficaces, pero hasta ahí. Aquí no entramos todavía a esa parte. Si acaso cada quien pondrá sus propios ejercicios, explorará por su cuenta, lo cual me parece muy bien, y lo traerá a clase. Pero lo importante es esa mirada hacia sí mismo, hacia ese universo privado, de tal manera que eso enriquezca a cada quien y, como has dicho, Diego, de tu tocayo, enriquezca también a los otros. O sea, lo que ha dicho Diego es enriquecedor, o con algunas cosas que no se habían dicho aquí. Yo intento amplificar o sintetizar, digamos, con una reflexión adicional. Y toda esta discusión lo que hace es incidir en lo que cada quien puede haber pensado. Así es como vamos a ir explorando el tema a través de lo que cada quien puede aportar. Así sea mínimo, no importa. Son esos mínimos los que resultan fundamentales en este proceso. Muy bien, Diego. ¿Puedo decir algo más sobre Diego? Sí, claro, siempre se puede. Me identifiqué mucho con lo que tú dices sobre la partitura, o sea, que no te convence mucho la partitura o que de alguna manera no te sientes como, digamos, satisfecho cuando tú ves tu obra en una partitura, por ejemplo, ¿no? En eso, como dice Julio, o sea, eso fue interesante para mí escucharlo, porque yo tengo la intuición de que eso es cuando venimos como de interpretar más la música que digamos, pensarla demasiado como muy intelectualmente y ponerla en una partitura primero. ¿Podría ser en tu caso, Diego, que también que tu proceso creativo está más relacionado con hacer la música y entonces eso de alguna manera te aleja de la escritura o tú cómo lo ves? Eh, creo, creo que es que ya estoy en la penumbra, me gusta estar en la penumbra escuchando lo que dicen. Bueno, para los demás, ok. No, no Eh, difícil verte. no, o sea, lo que pasa es que tengo, por ejemplo, creo que divido las obras en las que estoy satisfecho y las que no estoy satisfecho. Las que estoy satisfecho provienen de cosas de las historias, ¿no? Es la parte que voy a empezar a escribir ahorita. Efectivamente, el proceso de interpretarlas para mí es muy importante, pero también creo que la escritura sí es muy importante porque puedes organizar a varios elementos, ¿no? Sin embargo, también creo que pierde mucha libertad el intérprete, porque por eso hablaba de tres tiempos, de los tres tiempos que tengo que vivir, que tengo que vivir yo al estar creando, y que es casi hasta esquizofrénico, porque una vez que lo fijo, yo sé que el intérprete no tiene tanta libertad para interpretar algo que en el imaginario es mucho más libre. Entonces ese es como eso es uno de los como de las cosas que me han creado mucho conflicto. Sin embargo, la ventaja de la escritura es que puedes organizar a varios elementos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de organizar el espacio, puedes tú, por medio de la escritura, hacer o vincular un sonido para que de alguna manera se relacione con otro instrumentista y que intenten hacer la ilusión de que es el mismo sonido, pero pierde esa libertad. Es eso lo que me conflictúa. O sea, entiendo la virtud de la escritura, entiendo la virtud de la notación, también hace
y que se pueda organizar de mejor manera varios elementos, pero pierde esa parte. No sé si los hice más bolas. Yo estoy hecho bolas. No, no, está bien, gracias. Es una buena señal que estés hecho bolas, algo perdido. No creo que tanto, pero es una muy buena señal que no tengas la solución y que eso te conduzca a buscarla. De eso se trata en gran parte el proceso. Me parece loable justamente que no tengas la solución y loable también que digas que estás perdido. Eso está bien. El encontrar la solución muy tempranamente implica que se pasó de largo frente a un problema mucho más hondo que requería de mayor atención. A mi entender, la búsqueda dentro del proceso de crear, la investigación como parte del proceso de crear, es fundamental en cuanto a que vivimos en una época en la que a todo mundo se nos cayó el piso. En los años, no sé, al principio del siglo XX, la entrada de corrientes tan novedosas como la de Stravinsky o la de Schoenberg hicieron que se cayera al piso a toda la música. Que incluso autores como Debussy, Ravel se preguntasen qué hacían en todo eso, frente a estos cambios tan contundentes. Más aún todavía después de la Segunda Guerra Mundial, en que los cambios fueron rotundos. Vinieron corrientes que exageraron aquello que había creado Stravinsky o que exageraron aquello que había creado Schoenberg. Se presentaron corrientes totalmente inesperadas, como las de la tecnología, las nuevas tecnologías, la música concreta, la música electrónica, aunque ya habían hecho su anuncio, pero definitivamente a partir del final de la Segunda Guerra comienzan a tomar un sitio preponderante las nuevas tecnologías. Y ese impacto de las nuevas tecnologías en la manera de entender la llamada composición creó transformaciones. Una de esas es, por ejemplo, Nancarro, que es un caso ejemplar que ocurre en México. Otro caso de las nuevas tecnologías también sería el de Carrillo, que recurre a la mecánica todavía, igual que Nancarro. Son los dos más grandes revolucionarios del continuo en sus inicios, estuvieron en México. En Nancarro creando un continuo del tiempo, de la duración, mediante aceleraciones, deceleraciones, superposiciones de tempi, superposiciones de aceleraciones de distintas velocidades, y Carrillo con divisiones del tono que hizo hasta puntos en donde ya casi no era perceptible la diferencia entre la división de 64 avos de tono y 63. Era inútil pensar eso, estábamos ya ante una especie de talco auditivo. ¿Cuál partícula de ese talco era distinta de otra? Ya no se podía entender. Todo eso ocurrió en México. Y eso hace que haya en México una escuela del continuo que yo continúo a partir también de los aportes que hizo a ello Xenakis, por ejemplo. Si ya no hay ningún otro comentario en torno a Diego Jiménez, me gustaría escuchar quién falta de participar con su descripción de cómo crea lo que crea. Hay algunos todavía que no participaron. Escucho. Perdón, Julio, quisieras solamente hacer un breve comentario todavía sobre lo que Diego. Lo que dijo Diego. Sí, al final dijo la palabra anotación. Más que escritura, creo que el problema que él señaló fue el problema de la anotación. Y dijo, la anotación me parece que no es suficientemente elástica para lo que yo quiero. Tal vez sea conveniente hacer una aclaración sobre lo que entendemos como escritura y lo que entendemos como notación. No son forzosamente la misma cosa.
Me parece que cuando hablamos de música clásica, el aspecto de escritura está reforzado porque hay un sistema que implica una sintaxis, un lenguaje de armonía, reglas que determinan un aspecto de escritura mucho más fuerte. En cambio, la notación es solamente representación. Incluso cuando hacemos un dibujo, estamos haciendo una representación de algo que imaginamos y ahí mismo hay una pérdida. Y a mí me gustaría saber qué piensas tú sobre esta cuestión justamente de la pérdida que hay. Ya lo has tocado cuando hablas de memoria, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos frente a una posibilidad de trabajo con un dispositivo como UPSketch, eso probablemente lo vamos a abordar con más detalle la próxima semana. Me parece que ya hay un cambio de perspectiva importante cuando tenemos un programa o un dispositivo que proyecta el sonido al mismo tiempo que lo estamos dibujando. Es una manera de proceder muy diferente a imaginar algo y hacer un dibujo para recordarlo. Y en el proceso hay una pérdida y requiere una maestría el origen de la escritura musical europea. De hecho, el origen de la escritura musical simple y llanamente es justamente la memorización, ¿no? La escritura neumática tenía como finalidad simplemente no olvidar todos los cantos firmos que ya tenían, ya habían creado y ya se habían transmitido entre ellos el clérigo, ¿no? Los miembros de la iglesia. Entonces, por un lado, hay la cuestión de notación y escritura. Por otro lado, hay la cuestión de la memoria y la notación de la memoria. Bueno, la tecnología, a mí me parece interesante también hablas de escritura como digitalización. Desde el punto de vista tecnológico, o sea, tecnológico digital, toda escritura es analógica hasta que uno la digitaliza, ¿no? Pero me parece interesante que tú lo veas como un proceso de digitalización, porque es de simbolización. Mi cuestión, hay una especie como de zona de frontera de la escritura, la representación y la anotación. Bueno, yo ahí tendría una idea más exigente de la analogía. O sea, la analogía no es nada más hacer una nota dibujada de lo que uno imagina. No, para mí la analogía es un registro lo más exacto posible de cómo se mueve aquello que uno ha escuchado en el imaginario. Quiero decir que todos los componentes posibles, conocidos hasta donde podemos amplificar nuestro conocimiento, nuestro saber, son indispensables para permitirnos la descripción analógica de cada uno de esos componentes. Por componentes me refiero a la altura sonora, a la intensidad sonora, al color sonoro. Me refiero también a la duración, al pulso, a la intensidad también, o la acentuación que puede tener el ritmo. Y me refiero también al espacio. ¿En qué lugar de las tres dimensiones del espacio se encuentra aquella materia? Cuando digo en qué lugar o en qué lugares, cómo viaja, cómo se mueve. Ese conjunto de elementos tienen como complemento otros elementos que son los elementos, por ejemplo, de distorsión
Yo tengo una frecuencia, pero esa frecuencia puede ser confusa porque está distorsionada, pero sigue siendo una frecuencia. Puedo tener también una distorsión de la amplitud, de tal manera que parezca eh, estar integrada por un conjunto de envolventes, y puedo también tener un conjunto de transformaciones del contenido armónico, de tal manera que esto sea lo más cercano a lo que vulgarmente, y digo vulgarmente con toda intención, se denomina ruido. Ese conjunto de componentes, aparte de las posibilidades de aplicarlos también al espacio, quiero decir que puede haber una complejidad en el espacio, que aquello que se está escuchando en un punto ocurre en otros puntos del espacio, aparece y desaparece, como podemos contemplarlo en mucha de la música tecnológica. Eh, Todo eso, para mí, el dibujo es una representación analógica exigente. No es el dibujo simple de cómo sería una melodía, sube y baja, y vuelve a subir, se queda un rato y baja, etc. No, eso no. Esa es una parte nada más, y quizá podría ser trivial ese registro. Me refiero a lo que no es trivial, y ya no es tanto notación, o sea, me refiero, notación para mí es la conversión del conjunto de datos del registro gráfico analógico, cronográfico, de cómo se mueve esa materia que se escucha en uno o varios espacios, su conversión a una cierta escritura. Y digo cierta escritura porque dejo abierta la posibilidad a múltiples formas de escritura, es decir, al desarrollo de múltiples maneras de escribir. Escritura, notación y registro gráfico son, digamos, tres distintos niveles o tres distintos aspectos. Para mí el registro gráfico es, digamos, el no plus ultra de la analogía, del conjunto de analogías posibles de una iniciativa, ¿no? Hasta ahí llego. Quisiera